A la hora de hablar de cierto concepto negativo que a veces encuentra uno en la iglesia acerca del cuerpo humano y sobre todo de la sexualidad, podemos aventurar una explicación histórica, yéndonos muy atrás. Primeramente tenemos que decir que no compartimos esa visión negativa ni del cuerpo humano ni de la sexualidad. Creemos que hay verdaderamente un error de comprensión del don que es el cuerpo y del don que es la sexualidad. Esto hay que entenderlo, ¿eh? La gula no consiste en comer. Comer puede no ser pecado y también puede hacerlo, ¿vale? Esto como una orientación. Pero yo quiero ir sobre todo al posible origen histórico. Y me voy a ir bastante para atrás. Me voy a ir varios siglos antes de Jesucristo. Me voy a ir al maniqueísmo. El maniqueísmo, sabemos, resumiendo muchísimo, que divide las cosas en buenas y malas. Todo es o bueno o malo. El maniqueo es el que divide el mundo, por ejemplo, en personas buenas y personas malas. Esa actitud es extraña al cristianismo. Aplicado al cuerpo y a la sexualidad, dirá Juan Pablo II en sus catequesis de la teología del cuerpo esto mismo. El maniqueísmo, la valoración maniquea de la sexualidad es extraña al cristianismo. ¿Qué era el maniqueísmo? El maniqueísmo era como una secta dentro del mazdeísmo o zoroastrismo. Existía un dualismo mazdeísta, este dualismo de dividir todo en la creación como bueno o como malo. Ahura Mazda representaba el bien y Aribán representaba el mal. Pero ¿qué era lo peor de todo? Pocas cosas había tan negativas como el cuerpo humano. Y dentro de la corporalidad, lo peor, la sexualidad. ¿Por qué la sexualidad? Porque la sexualidad está vinculada a la procreación. Y procrear significa mantener los cuerpos humanos, por lo tanto, las cárceles del alma. Tan repugnante llegaba a ser el cuerpo para el mazdeísmo que no enterraban a los muertos, no enterraban los restos de los difuntos por no contaminar la tierra. Ay, la procreación. La procreación es una fábrica de cuerpos y por lo tanto de cárceles del alma. Y se puede pensar, bueno, pero estos señores que estaban tan lejos y además hace tanto tiempo, ¿cómo han influido en nosotros? El fundador del mazdeísmo es Zoroastro. Zaratustra o Zoroastro, se le llama de las dos formas. Por eso también se le dice al mazdeísmo zoroastrismo. Bueno, pues Zoroastro era una persona de altísimo nivel intelectual, una persona sumamente inteligente y por eso mismo sumamente influyente. Y Zoroastro, aunque no existía internet en aquel tiempo, ni la televisión, ni la radio, ejerció una gran influencia que abarcó también a una nación limítrofe con Persia. Hay que tener en cuenta que Zoroastro era persa, vivía en Persia. Bueno, pues, ¿qué nación es esta limítrofe con Persia? Que está al oeste de Persia. Grecia. Grecia no era exactamente una nación, sabemos, ¿no? Sabemos lo que eran las ciudades-nación, las polis. Bien, pero era Grecia, la península griega estaba pegada a, a la península de Anatolia y por lo tanto al imperio persa. Ahí llegó la influencia de Zoroastro.
¿Y de dónde son los grandes filósofos que han influido tanto y que han ayudado tanto también al cristianismo incipiente? Pues de Grecia. Platón era griego, Aristóteles era griego. Y para los griegos también el cuerpo era una cárcel del alma. Pitágoras, por ejemplo, nos dejó la doctrina de la transmigración de las almas. El alma, por una falta original, iba vagando de cuerpo en cuerpo hasta que llegaba a justificarse. Bueno, lo cierto es que esta idea era general en el pensamiento clásico griego del cuerpo como cárcel del alma. Y clara es la influencia en los padres de la Iglesia, ¿no? Así se puede entender que el conjunto de los padres del siglo IV, por ejemplo, se sentían incómodos con la cuestión del placer en el sexo. Sí, esto lo ha creado Dios, esto nace de forma natural de nosotros, ¿vale? Pero, ¿cómo va a ser bueno? Siendo algo placentero, ¿cómo va a ser bueno? Bien, esto se ha ido desarrollando toda una teología moral alrededor de todo esto. Es curioso porque en el siglo IV tenemos, por ejemplo, las luminosas catequesis bautismales de San Juan Crisóstomo, que para nada tiene este concepto negativo de la unión sexual. Concepto negativo que tampoco es bíblico, ni muchísimo menos, tampoco es bíblico. Ni ha pasado como una doctrina definitiva a la gran tradición de la Iglesia, ni muchísimo menos. Bien, pues esto es lo que quería comentar. Este posible origen maniqueo y por lo tanto más deísta de la consideración del cuerpo como algo malo frente al alma, que sería lo bueno. Es un dualismo, repito, ajeno al cristianismo. Los cristianos no somos dualistas. Los cristianos sabemos que el ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y espíritu. Unidad sustancial. No es que tengamos cuerpo, y mucho menos que estemos encerrados en el cuerpo, sino que somos cuerpo, somos, igual que somos espíritu, y esta unidad es sustancial. Podremos hablar muchas cosas más de esto. Podremos hablar sobre todo de cómo eso está impregnando íntimamente toda la doctrina cristiana, doctrina del cuerpo. Podríamos decir religión del cuerpo, que nos habla de la creación, entre otras cosas, del cuerpo, que nos habla de la encarnación, que Dios se hace cuerpo, que nos habla de que la redención se realiza en una cruz por el sacrificio del cuerpo, de tal manera que Cristo mata el pecado en su carne, y religión de la resurrección.